Una excelente mañana para compartir junto a ustedes. Estamos a través de la imagen de lo nuestro disfrutando. Y como ustedes ven ya en pantalla, a nuestro señor director ya bajó del Switch nuevamente, ¿ah? Nuevamente, bueno, hemos estado toda la semana dando vueltas, así que el Switch, en terreno, acá. Me parece. Estuvo rica la pasada también por la Expo Peumo. Eso yo creo que me va a penar todo el resto de la temporada. Pero se agradecen los vinos de ¿Sí? Don Rodrigo. Estuvo buenísimo entonces, Sí. esa aventura. Bueno, la importancia de estar acá nuevamente reunidos, como lo hicimos también la vez anterior, es para hacer memoria pop. Así es. Vamos a hacer memoria pop con qué hoy día. Quiero llevarlo al año 1988, don Jorge. No le voy a preguntar qué edad tenía, pero ya me imagino que tenía consideración del ambiente. Era un año bien complicado y bueno, en materia de televisión los canales se la estaban jugando con todo y Ujú. en esa época hubo una interesante batalla entre dos canales, TVN y Canal 13. Bueno, que era emblemática en esa época. Era la batalla, la guerra de las teleseries. Sí. TVN lanzó Bellas y Audaces, que también fue un éxito, pero Canal 13 presentó Semidios, una superproducción para la época con un presupuesto increíble, con efectos especiales que jamás se habían visto en televisión y que marcó precedente en la historia de las teleseries acá en Chile. Ese era cuando Roberto Vander aparecía en dos personajes. Exactamente. Yo nunca supe cómo lo hacían. Y Porque- tampoco quedó muy claro. Había un juego ahí de. Bueno, en realidad el juego de cámaras de cuando están las dos personas no es tanto computación, son más bien planos contra planos. pero estamos hablando, yo estaba recabando información, estamos hablando del año 1988, como tú lo habías 88. dicho, y no creo que había tanta tecnología para esa época. Por lo mismo, ni siquiera para Amores de Mercado con el Peyuco y el Rodolfo ¿Mm? hubo tanta tecnología. Era un tema más de plano. Pero claramente en algún momento se juntaban los dos personajes en pantalla y ahí los técnicos de Canal 13 tuvieron que aplicar mucho ingenio para poder hacer esa escena. Buena cabeza en todo caso. Sí, Para la totalmente. época, porque hoy en día se puede hacer y sin ningún problema. Cualquiera en un computador puede hacer este juego incluso con cámara y todo, pero para la época hablamos de otro sistema. Interesantísimo, esta producción que duró y fue así como bien breve en todo caso. ¿Ah? Su primera emisión fue, según tenemos entendido, recabamos también la información, desde el 7 de marzo del 88 hasta el 2 de septiembre del 88, bien agotado. Bueno, en realidad para la época fue una teleserie que duró un poco más de lo habitual. Por lo general las teleseries terminaban en julio, agosto. Ujú. Como eran tan intensos los capítulos, uno decía, pero aquí falta algo más. Pero en realidad fue Hay que bastante aceptarlo. larga, 125. Por lo general son entre 90 y 100 capítulos cada teleserie. Claro. Se midió, bueno, tenía que ser también hartos capítulos porque una, fue una de las primeras teleseries que salieron a grabar fuera de Chile. Ujú. Ya se había hecho con La Madrastra años atrás, pero Ah, no se eh, grabó acá en Chile. las primeras escenas se grabaron en Miami, en Estados Unidos. Ya. Ahí participó Mari Carmen Arrigorriaga, que es Ujú. una de las protagonistas, Roberto Vander, como protagonista también de la teleserie. Eh, bueno, la historia cuenta justamente de este millonario que tenía mucho dinero, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo. Ujú. Eh, ¿Se el... dice como un político hoy en día? No, no. ¿Que tienen los paraísos fiscales? Bueno, Algo la así. historia de la teleserie era como bastante siniestra, había harta intriga y harta acción. Este millonario era excéntrico por lo demás, tenía Ya. gustos bastante curiosos. Él le gustaban los deportes extremos, Ah, ya. entonces buceaba, saltaba en paracaídas, etcétera. Y llega a Chile para participar en una competencia de rally Ujú. en la cual él sufre un accidente automovilístico y desaparece en esa situación. Su tío, a ver, el dinero de Hugo Lemus, en este caso el protagonista de la teleserie, Recordado nombre, ¿eh? Hugo Leonardo Lemus, ese dinero, si él fallecía sin herederos, iba a parar a la beneficencia. Ya. El tío que le administraba la empresa acá en Chile, llamado Guido, la teleserie interpretada por Walter Klige, Ujú. claramente no quiere que ese dinero se pierda. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Busca una persona parecida a Hugo Leonardo Lemus y lo suplanta en su papel En identidad. en la identidad para ocupar ese puesto y que obviamente él se quede con el dinero, ofreciéndole plata a esta persona que se parece demasiado a Hugo. La gente a su alrededor empieza a sospechar Ujú. que algo no anda bien con este Hugo, que no es el mismo que toda la gente conoce,
Y esta persona que es en realidad un profesor, contador, en realidad no quedó muy clara la profesión, empieza a embriagarse de este poder que nunca había tenido, de esta plata. Entonces este humilde personaje que se le ofrece una situación, un golpe de suerte, en la cual va a tener mucho dinero, va a vivir de una manera que nunca pensó, muy lujosa, empieza como a agarrar papa, por decirlo de alguna manera, y eso mismo empieza a levantar las sospechas. Justamente Hugo se había casado en Estados Unidos con Ángela, pero de manera secreta. Ángela vuelve a Chile para ver a su marido, y ahí sospecha que no es el mismo que él, con el que ella se casó en Estados Unidos. Me imagino, o sea, ahí se va dando también ese concepto de que también esa persona lo conocía con sus detalles, claro, que son esos detalles los que iban marcando también la diferencia, esta distancia. Eso mismo empezó a alertar a su alrededor, a Adriana, que era su prima, a Ángela justamente, y a un personaje que es bastante particular, que es el de Roberto Vander, que interpretó a Alexis, que era un periodista que lo conocía de afuera y que justamente él se lo encontró acá en el rally donde tiene este accidente. Como dato curioso, el rally se grabó acá en Rapel, en la sexta región. Mira. Toda esa parte del volcamiento, como te decía, unos efectos especiales que no se habían visto, casi de película. Mira. Todo eso se grabó acá en el lago Rapel. Vamos a indagar en qué parte fue precisamente. Hay algo interesante ahí que no se ha descubierto aún. Bueno, Alex empieza también a sospechar de la conducta que tiene esta persona, y ahí empieza toda esta maraña de intrigas, de quién es quién, del doble personaje, hasta que claramente se descubren las máscaras y todo se resuelve. El personaje en sí después aparece, ¿te acuerdas que tenía una especie de cicatriz? Claro. En el rostro hacía ahí la diferencia con el otro personaje. O sea, esa era la idea, para diferenciarlo uno del otro. Como era muy parecido, había que diferenciarlos, claro, las marcas que había dejado dicho accidente en el automovilístico. Esta teleserie no es original chilena, es brasileña, del año 72-73 de Brasil. La escribió la brasileña Janet Claire, y más o menos seguía, si bien se adaptó a Chile, más o menos seguía incluso los mismos nombres de los personajes, fueron los mismos acá en Chile. Curiosidades de esta teleserie: como compitió con Bellas y Audaces, mucha gente, bueno, en esa época marcar 30 puntos era perder, no como ahora que 30 puntos es liderar sintonía. Claro. Se midió en sus primeros capítulos, marcó entre 25 y 30 puntos, mientras que Bellas y Audaces marcó algo de 35 puntos. Con el correr de la época, con el pasar de los capítulos, la gente empezó a enganchar con Semidios. Se fue posicionando de mejor manera. De hecho, Bellas y Audaces terminó antes, terminó en agosto, y el resto, todo ese público que estaba viendo Bellas y Audaces se fue a Canal 13 para ver los últimos capítulos, que marcó cerca de los 40 puntos. Y yo estaba mirando acá la pauta, según lo que, bueno, recabamos también información de esa época. Esto se transmitía en el horario, podemos decirlo un poco más prime, pero a las 7:15 de la tarde. ¿Te acuerdas que terminaba la teleserie y después venían las noticias pegadas? Claro, lo que pasa es que en esa época empezaba la noticia entre las 8, 8:30 de la noche, y la teleserie ya era horario estelar, a eso de las 7, 7:15 de la tarde. Sí. Los capítulos duraban hora y media, eran bastante extensos. Y otra de las curiosidades de la teleserie era que por primera vez se ocupaban tantos actores en pantalla. Estaba viendo acá un staff enorme. Hablamos de cerca de más de 30, deben ser al menos. En algunas recopilaciones que yo estuve revisando por ahí, se llegaron a contar hasta 60 actores. Imagínate. ¿Qué es lo que pasaba? Que no necesariamente estaban todos en la trama, sino que iban, salían, volvían, dependía del contexto de la teleserie para hacer sus apariciones, pero los estelares eran los que comentábamos: Gustavo Menhofer, Carolina Rey, Mari Carmen Arrigorriaga, Walter Clige, Héctor Noguera, Rebeca Giglioto, Julio Chung, Nelly Meruane, Juan Carlos Vistoto, Tennyson Farrá también, ¿no? Luz Croxato, Malú Gatica, Luis Alarcón, Ana Reeves, Marcela Medel, Araceli Vita, que estaba chiquitita. Sí, esa fue la segunda teleserie. La primera había sido La Invitación el año anterior. Imagínate. Y luego se repitió acá en... Fernando Faría ya apareciendo en teleserie. No, pues Fernando Faría es de la madrastra que sale, me parece. Es que yo lo recuerdo como el Tuguyol. Ah, pero es de los Venegas, sí. De los Venegas, típico de personaje. Bueno, y como había tanta gente, obviamente los problemas no se hacían... Era evidente que iban a haber problemas. Los primeros fueron...
estaba leyendo yo también, al momento de ir a grabar a Miami tuvieron problemas con las visas, lo que retrasó toda la producción. Tema no menor también en cuanto a costo y también a la producción, como se va retrasando también en cuanto a las grabaciones. Claramente. Luego hubo un problema con el actor Julio Jung, que después de mucho tiempo apareció en algunas teleseries hace poco, pero estuvo mucho tiempo fuera de las pantallas, en teleseries al menos. ¿Qué es lo que pasó? Julio Jung tenía que grabar sus escenas, pero tuvo que ir a hacer unas presentaciones de teatro fuera de Chile y se quedó más tiempo del estipulado. Los ejecutivos de Canal 13, viendo que estaban retrasándose, mataron al personaje y lo despidieron a él de las grabaciones. Ya sé, estás haciendo los temas en los soncitos. No, no. Hoy ese comercial deberíamos buscarlo. Hay que buscarlo. Otro personaje que sufrió un pequeño accidente fue Malú Gatica, que tuvo que ser operada por un accidente que tuvo fuera de las grabaciones. Esto en la vida real. En la vida real, y le tuvieron que inventar un viaje al sur para poder recuperarse y luego volver a grabar. Esto es lo que no se ve tampoco en las teleseries. Bueno, hoy en día es medio difícil, pero también imagínate, para esa época tenés que como recapitular, también reordenar algunos esquemas. Era bastante complicado hacer todo ese tipo de... O sea, armar todo esto de estos 60 actores, estos 60 roles, armar que unos salgan, que otros entren, que hay que modificarlo, era bastante complicado. Y los libretos ya están hechos, están estipulados, claro. Y después que un actor viene y tienes que modificar también el libreto, cambia todo el sentido también de las grabaciones y el contexto. O sea, hay que considerar que las grabaciones partieron en octubre del 87 y la teleserie se estrenó en marzo del 88. Entonces hay 6 meses previos en los cuales hubo toda la producción para poder salir adelante y no terminaron hasta poco menos del final de la teleserie. Hubo una polémica con Semidios porque, bueno, Canal 13 quería hacer y le resultó una superproducción y trajeron a alguien foráneo. Entonces los actores acá en Chile levantaron la voz de por qué estaban buscando gente de afuera y no gente de acá de Chile que tenía las mismas características. De Roberto Vander. La llegada de él a Chile fue bastante polémica por lo mismo, porque cuando llegó él no vivía acá en Chile, tuvieron que arrendarle un departamento, tuvieron que costearle mucho, desembolsar mucho más plata en un actor de lo que podrían haberle pagado a uno habitual. Claro. Pero la idea era justamente, a ver, yo creo que nadie pensaría en otro papel para el semidios que a Roberto Vander. Es como el personaje clave. Es el personaje clave. O sea, la inversión que hizo Canal 13 claramente les resultó. Estaban muy asustados ellos en los primeros capítulos, pensaban que con la baja sintonía y lo caro que había salido la teleserie, necesitaban traer a una persona, a un actor de enganche. Y se pensó en nada más ni nada menos que en Raquel Argandoña, de incluirla en la teleserie. No te puedo creer. Ella venía de un momento bastante álgido del año anterior con La Quintrala en TVN, entonces había demostrado que sí servía para grabar como actriz para la televisión. Se pensó, pero justamente en esa época empezó a cambiar el tema del rating y se descartó la idea. Ese año... No hubiese salido nada de barato tampoco. No, de hecho, ¿cuál era a ver, Canal 13, como César Antonio Santi se había ido a Canal 7, ese año Martes 13 tuvo a Javier Miranda y a Raquel Argandoña en Canal 13, animando Martes 13. Y ahí querían hacer el enganche con Raquel Argandoña. Pero al final, como dijimos recién, se niveló un poco esto del rating y se descartó la idea. Buen repunte tuvieron, llegando a marcar cerca de 35 puntos para la época que, de todas formas, igual es buen puntaje. No, o sea, fantástico. O sea, ahora una teleserie no marca más de 10, 15 puntos y eso ya están ganando. Exacto. Ya estamos hablando de bastantes años después. Bueno, el último capítulo se emitió justamente en una fecha muy cercana a esta, el 2 de septiembre de 1988. En realidad fue el 1 de septiembre, el 2 se repitió. Bueno, ¿Cómo antes se hacía? Tienes toda la razón. El último capítulo un día y se repetía inmediatamente el día siguiente. Incluso hasta el inicio de las teleseries en esa época se repetía mucho. Sí. El primer capítulo para que la gente enganchara bien. Se veía en la tarde y después en la noche también repetían el primer capítulo como enganche. Para esta teleserie se tuvo que ambientar un barrio. Una especie, es que no era población tampoco, porque era como un barrio de clase media, donde había una peluquería, había un almacén, distintos personajes. Lo curioso es que el barrio quería hacer algo pintoresco, pero la ambientación, o sea, la estructura, porque recordemos que, por ejemplo, en la teleserie Mega, Perdón Nuestros Pecados, se
se armó un pueblo, Ujú. así como se hizo en Aquelarre también, se armó un pueblo, acá también se armó un barrio, pero lo curioso es que se hizo en la avenida Kennedy en Santiago, en unos sitios eriazos de esa época, Ujú. se ambientó en ese lugar y era como... Súper extraño. claro, o sea, acá en el barrio alto están haciendo este tipo de instalación, era como muy curioso. Otra situación fue que no se utilizaron netamente los estudios de Canal 13 para hacer esta teleserie. Siempre en exteriores. Gran parte se hizo en exteriores, pero esta vez se utilizaron estudios, como para aterrizarlo un poco. El Cobrecol en Rancagua Ujú. tiene un subterráneo, Ujú. en Santiago también hay un centro comercial que se llamaba El Omnium. Ya. Y en el subterráneo, en la parte donde había en esa época una discoteca llamada Gente, ahí también se grabó. Pero se utilizó no como discoteca, sino como estudio, para ambientar varias escenas. Bueno, debe ser también por el tema de los sonidos, el ambiente, Probablemente. la iluminación. Bueno, hay estrategia de los Ah, canales. algo muy curioso también utilizar este tipo de instalaciones para adaptarlas a un Habiendo estudio. tantos estudios, o mismo el Canal 13 que tiene tantas ambientaciones para hacerlo. Bueno, y Canal 13 en esa época era líder en cuanto a instalaciones con su nuevo estudio en esa época que tiene actualmente en Maturrejola. Ujú. Sí, bueno, una teleserie súper interesante que marcó también un precedente. Vemos también a actores tan consagrados como Roberto Vander, que uno hasta el día de hoy lo asocia justamente con esta teleserie. O sea, como un águila, que es como el tema de él. Y yo creo que no tuvo ni siquiera para que sacar otro éxito. O sea, ya con ese... nació y va a morir con ese éxito. Fue su One Hit Wonder. Claro, De bueno. hecho, al año siguiente, la teleserie que le correspondía por contrato, llamada Bravo, que hizo con Andrea Tesa en el papel de Cristina, también interpretó el tema central, pero No pegó. no pasó nada. No, es que, bueno, es como la varita mágica. El tema, este era el éxito y este era su momento. Probablemente. Sí. Bueno, un tema que nos gusta y que también... Bueno, dentro de las curiosidades también se emitió, como tú decías, esta es una teleserie originaria también de Canal 13, también se pudo visualizar en Venezuela y también en México, por lo que yo estaba analizando acá, claramente una increíble aceptación a nivel latinoamericano. Es que bueno, Roberto Vander ya tenía renombre en México haciendo teleseries en Televisa, que lo hayan traído para acá y verlo con efectos especiales, tanta pistola, tanto volcamiento, era como interesante verlo. ¿Te parece si cerramos el Memoria Pop de hoy? Vamos. Los quiero dejar con la interpretación de Como un Águila en la presentación de Roberto Vander en el programa Una Vez Más con Raúl Matas. ¿Cómo podríamos decirlo? Una de esas tantas presentaciones donde se le ve toda la estampa del Latin Lover. Ahí lo vemos junto a Raúl Matas en Una Vez Más de Canal 13, tema central de Semidios. Yo pensaba que era todo una aventura, que era fácil comenzar de nuevo a andar, que no había nada que importara mucho. Si quería en este juego yo ganar, en la vida alguno pierde y otro gana, y el amor es una guerra o casi igual. Y si el alma deja hielo entre las manos, tú serás como un águila que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará.
instante todo cambia y a la vida que tenías no es igual y a la hora se te escapa de los dedos, se te hace muy ingrato el despertar como un águila que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará como un águila que siempre está al acecho para así triunfar, que fuerte y orgullosa siempre llegará. A donde vaya el viento volará. Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. Como un águila que siempre está al acecho para así triunfar, que fuerte y orgullosa siempre llegará a donde